Buenas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, eh, quiero dar la bienvenida a este primer ciclo que vamos a hacer de charlas eh, con distintos profesores, con distintos investigadores que están trabajando en la cuestión de la litigación y sobre todo que están operando actualmente en este momento de, de la pandemia. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Gonzalo Rúa, profesor de la casa nuestra, y que, bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo. Hola ¿Cómo Gonza, andás? ¿Todo bien? gracias por prenderte a esta idea, que bueno, surgió un poco por la iniciativa de Gabriela, que está craneando todos los días algo más para el club. Y bueno, como se nos cortó el ciclo de clases que estábamos haciendo, y para que no sea un conversatorio de todo esto que están habiendo, que por ahí suele ser mucho más formal, la idea era armar algo que sea un poquito más distendido, más piola, para poder hablar sobre esto que nos apasiona bastante, que es la litigación. Así es, me parece una muy buena idea para charlar en formato muy relajado y hablar, ver cuáles son los pasos a seguir, cómo viene todo, inquietudes y demás. Así que Así que aquí bueno, estoy. invitamos a todos los que nos están viendo a que se animen a hacer algunas preguntas que lo vamos a ir transmitiéndosela a Gonzalo. Eh, bueno, arranco con algo un poquito más relax. El libro, ¿cómo va? Bueno, aprovechando la cuarentena, ya hace 4 o 5 años que vengo trabajando y escribiendo teoría del caso, que más que teoría del caso yo lo llamaría planificación, porque va mucho más allá. Nosotros estamos acostumbrados como a ver el estudio de teoría del caso, que nos dan siempre el mismo formato de cuál es la acusación, cuál es la teoría jurídica, las proposiciones fácticas y la prueba, y finalmente encontramos el casillero donde se debate todo, y ese casillero que es, bueno, la defensa va a plantear que no hay dolo, la defensa va a plantear que él no es el autor o que el hecho no ocurrió, y entonces lo que nos importa es nada más los hechos vinculados a ese cajoncito, ¿no? De hechos vinculados a una teoría jurídica. Bueno, uno cuando empieza a estudiarlo, investigarlo y darle vueltas y vueltas, ve que ese cajón es inmenso, digamos, y que Claro, el derecho eh, controvertido. sí, claro, ese cajoncito que parecía tan sencillo, decías, bueno, acá está la discusión, la fiscalía tiene, o la acusación tiene estos 4 hechos, la defensa tiene estos otros 4 hechos, cuando empezás a analizarlo pero es un mundo. Entonces, es un libro que había hace 3 4 años, lo tenía casi listo, y lo escribía en los veranos siempre. Enero es el mes de las vacaciones y también de escribir, porque está todo más relajado, entonces aprovechaba enero, febrero, diciembre para meterle. Y la ventaja que cuando sos medio anárquico, digamos, y pasa el tiempo y las ideas quedan por ahí, las ideas empiezan a tomar otro color y otra dimensión y Claro, bueno, y cuando no lo empezás. cerrás, comienza a volar mal. Y es complicado, ¿viste? Por ahí no lo cerrás y no lo cerraste nunca y decís, bueno, tal vez era la obra de mi vida, era lo mejor que podía lograr y quedó ahí tirado. Y a veces tenés suerte y si seguís dando clases y pensando cosas y leyendo, y lo que habías pensado va empezando a tomar otro cuerpo. Entonces ahí empecé a encontrar mucho material, muchas ideas, sobre todo ideas que después fui desarrollando y que tienen que ver con que en ese pequeño cajoncito hay mucho que trabajar. Pues estamos muy acostumbrados nosotros a ver los hechos vinculados de manera directa a la categoría jurídica, ¿no? ¿Fue el autor, no fue el autor? Y pensamos esos hechos. Pero los ingleses tienen un formato que es muy de hablar de la prueba, nos da datos, y para que esos datos se conviertan en prueba, un testigo nos da datos, para que esos datos se conviertan en prueba, hay que hacer otro pasaje.
Y ese pasaje inferencial, aún en una proposición fáctica directa, requiere de trabajar credenciales de la prueba. ¿Quién es el testigo? ¿Tiene razones para decir lo que dice? ¿Tiene intereses? ¿Puede tener sesgos? Entonces eso te abre que ese viejo capítulo, ese viejo cuadradito que teníamos, ¿no? de cajoncito de proposiciones fácticas sobre los hechos en discusión, toma otro vuelo, porque ahora es no solo esos hechos, sino los hechos que fortalecen a los medios probatorios. Y empezás a analizar también que la teoría probatoria, como la teníamos trabajada, bueno, con el sistema, con los nuevos sistemas latinoamericanos que empiezan a tomar de centro la visión anglosajona, la discusión probatoria toma otro color. Entonces ya Y no. eso, Sí. sí, no, te corto ahí un poquitito. No, 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 dale, porque. Sí. Tiene mucho que ver también con el tema de la preparación del testigo. O sea, el conocer qué es lo que sabe el testigo. ¿Viste? Todo ese mito de preparar al testigo que tenemos como la mala palabra de que, uy, preparar al testigo, le vas a meter ideas para que vaya a repetir como loro. Claro, eso, digamos, todavía hay justicias, pocas, cada vez son menos, ¿no? En Latinoamérica que lo ven con malos ojos, pero es cierto lo que decís. Andá a preparar un testigo en la justicia nacional, en la justicia federal, a ver qué te dicen. A ver cuando empieza a Ah, llegar el acá también. testigo, bueno, ¿ves? Pero cada vez es menos, digamos, pero se me ocurre, vamos a la justicia federal. Y en la justicia federal dice el testigo, bueno, sí, voy a declararlo, como le dije los otros días, y las partes empiezan a buscar un acta, dicen no hay ningún acta de lo que le dijo los otros días, y es como si hubiese sido ya una preparación de un testigo falso. Y nadie Sí. puede armar un relato sin una preparación. Pero aparte es algo común. Imagínate, siempre menciono esto en los cursos. Suponete que vos vas a consultar a un abogado en materia civil, de daños, o por un accidente que tuviste, ¿no? Y el cliente te dice, mire, me caí en la calle, estaba mal la vereda, eso es responsabilidad del Estado, y uno le dice, supongo, yo no soy bueno en esto, digamos, pero supongo que dice, bueno, si los testigos son claros, si pueden acreditar que realmente la vereda no estaba señalizada, que estaba rota, el Estado debe responder y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué nos diría el cliente? Nos dice, bueno, pero le aclaro una cosa, si pierde el caso va a tener que pagar las costas, le va a salir carísimo. ¿Y qué hago? Y bueno, decía usted, dice el abogado. Dice, bueno, le traigo los testigos para que usted los escuche y vea si le parece que es razonable. Dice, y el abogado le diga, pero usted por qué me está tratando? Usted me trata por una persona ilegal, inmoral. ¿Cómo voy a entrevistar y preparar un testigo? Bueno, un fiscal no puede entrevistar, no puede ir a presentar una acusación si no tuvo un trato directo con los testigos, si no sabe qué le van a declarar. Tenemos que empezar a ser más responsables con eso, ¿no? Pero hay cambios, ¿eh? Los cambios Sí. son notables. Hay una vieja discusión también de si estamos avanzando o no con la reforma, ¿no? Porque cuando uno habla de litigación, habla de reforma. Uno no habla de litigación para decir, bueno, me gusta el formato. Uno litiga valores. Y uno cree en una justicia litigable porque es la manera de construir y defender valores. Y la justicia latinoamericana, que se pensó desde las constituciones iniciales de todos nuestros países, se pensó en abandonar una justicia escrita y monárquica por una justicia oral y defender valores. Hay una vieja discusión que se pregunta muchas veces, o que nos preguntan a veces los que viajamos y estamos en todo este métier de la reforma, dicen, bueno, pero ¿cuál es la mejor justicia? ¿Qué sé yo cuál es la mejor justicia? Depende de qué o para qué, no es tan sencillo. O te plantean como, bueno, pero al final de cuentas la reforma de la justicia es una utopía, que hay un autor peruano que tiene un libro que terminó muy escéptico la reforma, y eso no es cierto, porque pretender caer en una utopía, en una imposibilidad de reformar la justicia, es falso y no tiene en cuenta lo que era Latinoamérica hace 30 años. Cuando Alberto Binder viaja a Guatemala en el año 92 y se queda 2 años para implementar la primera reforma, él viaja con Julio Mayer. Julio Mayer se queda en Guatemala 2 meses para hacer una consultoría, y Alberto se queda a vivir 2 años allí para implementar y trabajar toda la aprobación del código y la implementación del código en Guatemala. En esa época, en Latinoamérica,
no había fiscales, no había Ministerio Público Fiscal en Chile, en Guatemala eran 10, 12 fiscales. Cuando había fiscales, como la Justicia Nacional o Federal, no tenían empleados, porque lo único que hacían era firmar, nadie sabía muy bien qué, pero firmaban vistas, firmaban notificaciones, pero no tenían ninguna actividad. Y vos Ah, ibas a Ecuador, por ejemplo, y en Ecuador hasta el año 2009 no había defensa penal pública. Era un sistema de contratos donde los abogados se les pagaba por caso. Entonces los abogados particulares que trabajaban en la suerte de intento de empezar a construir una defensa pública, como cobraban por caso, lo que iban a ir a la cárcel y preguntaban quién está dispuesto a negociar una confesión bajo una pena breve, digamos, porque ahí se acaba el caso. Las cárceles abarrotadas de clientes y no... Esa era la realidad de Latinoamérica, una realidad que salvo en pocos países, hasta la década del 90 no había juicio oral. Entonces los pasos que se hicieron son enormes. Todavía vamos cambiando la visión de la reforma, vamos cambiando las necesidades. Así que realmente hoy ver que en algunos lugares, o solo en algunos lugares, todavía te pelean y te discuten si preparás o no un testigo, es francamente alentador, porque quiere decir que vamos de a poco cambiando los ejes de discusión. bien, Gonza, ¿y cómo es laburar remotamente? ¿Cómo lo estás viendo este cambio que se da a trabajar sin la inmediación personal? Bueno, es extraño. Acá lo que uno va viendo también es que los poderes judiciales que más inyectaron, digamos, recursos y visión en tecnología, hoy pueden dar otro tipo de respuesta. Digamos. Si yo voy a la justicia de la ciudad, la verdad que la justicia de la ciudad tiene un sistema tecnológico muy fuerte, muy desarrollado, que a nosotros nos permite tener firma digital. Acá, este es mi escritorio, acá está la firma digital, digamos, para hacer la tarjeta y firmar. Y eso genera que una vez que todos los casos están registrados y todo, uno pueda tener reuniones con el equipo de trabajo y poder ir avanzando en los distintos casos y haciendo las audiencias. Nuestro sistema de audiencias en la ciudad te permite ingresar a una sala de audiencias virtual, donde a las partes se les pide que descarguen un programa en el celular o donde esté, en una computadora, se descarga ese programita y de esa manera reciben la invitación y entran a la sala de audiencias. Y desde la computadora uno lo que hace es registrar todo en video, esa audiencia, y queda registrado ya en el sistema. Esto es genial, porque te permite tener la audiencia. Lo que es extraño, que siempre pienso, es la audiencia está. Lo que falta son los simbolismos. ¿Cuáles son uno en la sala de audiencias tiene un montón de simbolismos, ¿no? Uno va a una sala de Sí. audiencias. ¿Por qué, digamos, ese señor que está ahí sentado, sin toga, sin peluca, por suerte, ¿no? Pero sin toga, sin peluca, Bueno, hay seriamente algunos jueces le y creemos? profesores que dicen que les gustaría por lo menos usar la toga, no la peluca, pero hay algunos que quieren usar la toga. No sé, bueno, es que uno tiene que pensar cuáles son los formalismos de una sala de audiencia. Un sistema de justicia está lleno de formalismos. ¿Sí? Es lo que en su momento Carrara mencionaba en el tomo 2 del programa, está muy chiquitito. Alberto Binder desde ahí construyó mucho, desde las formas, porque Carrara hablaba también de las formas en sentido positivo. Y nuestros sistemas de justicia, más pensados en los modelos monárquicos españoles que están buscando como la nulidad y que las actas sacramentales, no importa el contenido, sino las formas, están pensadas con las formas en sentido negativo. Si usted infringe una forma, como el juego de la oca, retrocede 10 casilleros, tiene que volver a hacer el acto, una tontera. Pero también las formas están pensadas en sentido positivo. Alberto Binder desarrolla este tema en el tomo 3 del Tratado de Derecho Procesal que está escribiendo, y ahí empieza a discutir y definir cuáles son las formas. Y cuando vos vas a una sala de audiencias, y en la sala de audiencias te encontrás con un escritorio, con símbolos que puede ser la bandera estadual, si es una justicia provincial, ¿no? O de la Ciudad de Buenos Aires, la bandera nacional, la justicia federal, la bandera nacional también de Argentina en las provincias. En fin, hay que empezar a desarrollar esas formas.
Y cuando vos vas a sala de audiencia virtual, donde encontrás una biblioteca un poco desordenada, bueno, no está tan desordenada, el escritorio es un desastre, por suerte no lo pueden ver, digamos, pero encontrás una sala de audiencias donde es difícil ver la cuestión de las audiencias. Yo pienso que a varias personas, a varios imputados, le debe hacer algo de ruido esta imagen, pero seguro. tenemos que seguir pensando. Y las formas también no tienen que ver solo con las formas que son importantes de la sala de audiencias. Ejemplo, la sala de audiencias en la justicia, inicialmente lo sentaban el imputado frente al juez. Entonces tenía fiscal, defensa, juez, no se ve en la cámara, fiscal, defensa, juez, imputado. Esa forma es la forma de la cruz. Y la forma de la justicia que tenía inicialmente, que tiene el crucifijo a la espalda del juez, ha sido algo criticado, pero no contra el cristianismo, sino que hay autores, yo no me acuerdo si era, creo que era Carneluti el que lo discutía, que decía, a ver, si quieren poner un símbolo religioso en una sala de audiencias, que él no estaba de acuerdo, obviamente comparto esa idea, pero si quieren poner un símbolo religioso en una sala de audiencias, primero podemos discutir si la cruz es el mejor ejemplo de símbolo religioso, porque la cruz lo que está mostrando es el mayor error de la justicia en sí, digamos. Por un hecho no cometido, una persona es sancionada a pena de muerte. Y lo otro que planteaba es la ubicación de la cruz. Si van a poner una cruz en una sala de audiencias, no la pongan a espaldas del juez, cuestión de que el juez no la va a ver y el que la ve es el imputado, y el imputado lo que va a pensar es, si hicieron esto con el Hijo de Dios, ¿qué me puede pasar a mí? Sino que en todo caso pónganla a la espalda del imputado, para que el imputado no la vea, y que los jueces recuerden constantemente lo que es un error judicial. Entonces, esta idea de las formas hasta desde dónde están sentados y todo, es un punto que en las salas de audiencias debemos desarrollar. No sé en el sistema virtual cuáles son esas formas, pero también hay otras formas que no tienen que ver con el mobiliario y no tienen que ver con los símbolos patrios. Hay otras formas que tienen que ver con el lenguaje. ¿Cómo le Sí. hablamos a los imputados? ¿Cómo damos espacio para el debate? ¿Cómo generamos contradicción? Me parece que ahí hay un punto muy fuerte. Uno puede construir legitimidad o puede construir fuerza a través de la autoridad o a través del poder. Es decir, yo aplico a través de la fuerza, digamos. Yo aplico la fuerza, ¿no? Nadie me va a decir nada, estoy aplicando la fuerza. La construcción democrática del poder, la construcción democrática de una decisión, no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la autoridad de lo que uno hace. Y para poder realizar algo con autoridad, tiene que ver con la legitimidad del castigo, tiene que ver con el lenguaje claro y llano para que el eventual castigo sea más legítimo, tiene que ver con la posibilidad de que las partes puedan dialogar, conversar, hablar. Bueno, todo esto, digamos, de la sala virtual nos lleva a repensar también toda la estructura de una sala de audiencias, toda la estructura de nuestra labor judicial. En lo personal, en las audiencias que tuve hasta ahora, que fueron todas sencillas, no tuve audiencias de juicio, me parecen mucho más complejo y lo podemos charlar, pero en las audiencias que he tenido, traté también de bajar un poco la adrenalina y el acelere que yo suelo Ah, tener, digamos. Es decir, bueno, hay que entender qué cuesta, hay que entender cómo es la participación, que se pueda entender. Entonces, diría que sobregiro un poco la actuación en lo que es el lenguaje llano y en lo que es la comprensión de cada decisión. Porque donde apagaste la camarita, el imputado no puede, como puede llegar a pasar en una sala de audiencia, decir, me quedó una duda, finalmente es así o así. Se acabó, se apagó, desapareció. sí. Es como que en un segundo se borró el juzgado y a dónde vas a discutir. Entonces hay que tal vez sobreactuar un poquitito más para tener ese manejo y ese control. ¿Y cómo lo estás recibiendo a la audiencia? ¿Cómo percibís que se desarrolla la audiencia? Eh, ¿Está Hasta más ahora, abierto en esta modalidad de la audiencia que no tiene tanto formalismo? sí, a ver, nunca fui muy formal, digamos, en líneas generales. No, No bueno, soy de la idea, no soy de pero la idea de la hablando formalidad. del mobiliario, la Sí, bandera, no, claro.
pero dentro de esa informal hay una formalidad informal, digamos, por decirlo de alguna manera. No es que es la informalidad total y yo arranco la audiencia y digo, bueno, ¿qué tiene para decirme? ¿No? Claro, yo puedo tener una manera de ser informal, pero tengo que tener ciertos estándares. Entonces, me parece que eso es lo que hay que proteger y verificar y también dialogar con las partes para ver si se va comprendiendo la decisión. Algo que me pareció muy interesante que pasó la otra vez, hasta ahora tuve audiencias de probation, tuve audiencias de etapa intermedia, pero sin mayores contradicciones en las pruebas a admitir. Y también en Ciudad de Buenos Aires tenemos es un multifuero, digamos, tenemos faltas, tenemos contravenciones, penal de garantías, penal de juicio, bueno, ejecución, ¿no? Es un varieté importante. Detrás tuve, por ejemplo, varias audiencias de faltas, que hicimos como un bloque de audiencias de faltas, y lo que me pareció en lo personal interesante es que cuando estaba realizando una audiencia, eran como una a las 2, otra 2:10, otra 2:20, se demoró 5 minutos más uno, o alguien ingresó antes, entonces el imputado de la segunda ingresó a la audiencia de la primera. Entonces de repente dice, perdón, si está en audiencia. Entonces le digo, no, se puede quedar. Le vamos a silenciar el micrófono, porque se puede hacer. Y entonces la persona, me puedo quedar. Se quedó viendo, como si en la sala de audiencias virtual, viendo cómo la justicia resolvía otro caso. Entonces, me parece que eso está bueno. Porque hay dos grandes formatos de audiencias, ¿no? Y como hay dos grandes formatos de sistemas de audiencias, la lógica de la formalidad de esa audiencia es distinta. Alberto trabaja muy fuerte en lo desdobla en procesos de conocimiento y procesos composicionales. Dice, mire, cada vez, no es que sea una división tajante y rígida, porque a veces en un método composicional puedo negociar un abreviado, digamos, pero lo que habla es la negociación de la acción en sí. Entonces yo digo, cuando el juez o cuando la fiscalía encara hacia un proceso de conocimiento, ahí juegan fuertemente todas las garantías. La garantía del hecho, bajo sus tres dimensiones, ¿no? Requisitos de verificabilidad, condiciones de verificación y normas de comprobación. Y finalmente se arriba un juicio oral, donde las garantías van a generar las reglas del debido proceso. Cuando uno entra en un proceso composicional, el proceso composicional es mucho más relajado en las formas. Si yo soy juez y tengo una audiencia de prisión preventiva, las formas son distintas. Cuando yo tengo una audiencia de acuerdo y en el público aparece la víctima o aparece la hermana de la víctima y dice, no es así, tal cosa, si bien los jueces estamos como acostumbrados a callar a la gente, esa es una sala de audiencias de pacificación. Y la sala de audiencias de pacificación lo que tiene que generar es un ambiente propicio para el diálogo. Yo no puedo llegar a un acuerdo si no hay diálogo. La mayoría de las veces ese diálogo y ese acuerdo viene ya preestablecido entre las partes, pero a veces no pasa eso. Y a veces me ha pasado donde el fiscal y el defensor me traen un caso con una salida alternativa, yo les pregunto, ¿por qué? Supónganse, no sé, estamos hablando de 60 horas de tareas comunitarias y esta persona no hizo mayor daño a la sociedad y lo que necesita es una herramienta de trabajo ¿no les parece mejor en un lugar que le consigan empleo? Y la parte miran y dicen sí, y el imputado dice sí, yo preferiría. Y entonces, ese formato de sala de audiencias, digamos, ese proceso composicional requiere una sala de audiencias más dinámica. Cuando vos entrás al sistema de conocimiento, ¿sí? El fiscal encuentra un hecho grave, un homicidio, pide audiencia de prisión preventiva, no hay posibilidad de acuerdo, esa audiencia de prisión preventiva todavía es más dialogada, digamos, porque puede ser que alguna prueba todavía, como no hay prueba, es audiencia argumentativa, es la información que está produciendo cada parte, puede que aparezca un testigo de atrás, etcétera, que discutan peligro procesal y la defensa diga, acá está su empleador, lo traje, y yo como juez digo, ¿quién es su empleador? El empleador, fulano de tal. Pídanle el documento, me dan el documento, chequeo y hago 2 o 3 preguntas, o las partes en 2 o 3 preguntas para obtener esa información. Ven que la dinámica es un poquito más formal, pero todavía mantiene ciertos rasgos de informalidad. Cuando vos llegas a juicio oral, no. Cuando vos llegas a juicio oral nadie viene a hablar de acá, de allá, la prueba se produjo, ustedes deben haber sido, quiero creer,
muy responsables en la discusión de admisión de prueba, y entonces ya no hay nada que hablar. Y eso los sistemas anglosajones lo tienen clarísimo, clarísimo. Vos vas a una sala de audiencias en Estados Unidos, por ejemplo, ¿y qué te encontrás? Que las salas de audiencia de audiencias iniciales, donde pueden darse estos acuerdos, e incluso también de fianza, donde no hay acuerdos, pero es otra dinámica. Por lo general son salas de audiencias grandes, donde el público, las puertas están abiertas, el público entra, se sienta. Si yo quiero hablar con alguien y decirle algo sin hacer barullo, digamos, decir, che, viste tal cosa, nadie va a venir a pararme, ni a silenciarme, ni a nada, porque tienen muy claro que en esa justicia la gente está mirando y está observando el funcionamiento de la justicia y constantemente entran y salen los casos, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés una audiencia de juicio oral, la sala de audiencia de juicio oral, por lo general, los lugares que he visitado, están en el piso superior. Y ya es otra cuestión para entrar, otra acreditación, y no se puede hablar. Y llegás a decir una palabra y aparece el alguacil y te saca de las pestañas y dice, hasta acá llegaste, no se puede hablar, te llama la atención, después. Lo tienen muy claro. Y eso es bueno. En Latinoamérica todavía No, no sí, también tenemos esa claridad. esto es toda una cuestión de cultura y de educación, de cultura del juicio también, y de cultura de la Sí, audiencia. sí, pero yo también creo que todavía no tenemos esa claridad de esas formas. El único lugar en Latinoamérica donde vi esa lógica fue en Ecuador, hace 10 años, 12 años ya, en Guayaquil, que habían puesto, no, en Quito fue, que habían puesto una sala de audiencias grande de ese estilo me parece que era, si no me equivoco, era en un destacamento policial. Entonces, en ese destacamento policial lo que hacían es, la gente entraba y salía, iban pasando los detenidos y los casos, y todo quedaba absolutamente a la vista de todo el mundo. Y me parece que eso está bueno. Y en alguna medida, cuando, si bien es faltas, cuando se superpusieron las audiencias y los imputados que en otras audiencias entraban y se quedaban mirando, es una manera de construir legitimidad del sistema de justicia. Porque es una manera Sí. de acercarlo a la comunidad. Y déjame darte otro ejemplo de esa cuestión de cómo construir formas y legitimidad. Ujú. Me acuerdo en Cuba, estando en Cuba, en un viaje que hicimos con INESIP para ver audiencias y dar clases a los profes de allá, a los abogados de Cuba sobre litigación y demás, estábamos en Trinidad, que está al sur de la isla. Y en Trinidad me contaban los abogados que en un momento dado la sala de audiencias estaba frente a la plaza, así como está la iglesia, la catedral, la La policía. legislatura, la policía, estaba la sala de audiencias. Y la gente en época que no había televisión y todo, la gente lo tomaba como un programa, digamos. Entonces la gente que iba a ver las salas de audiencias, pues Cuba tiene juicio oral desde 1886, 1888. Entonces, iban a ver y ellos tenían sus preferidos. A mí me gusta el fiscal tal, a mí me gusta tal juez, tal abogado, porque era el programa. Entonces había como unas rejas y se colgaban de las ventanas de las rejas a mirar mientras pasaba. Bueno, eso es una manera de construir una justicia republicana. No me imagino hoy con tantas redes y demás que sea algo tan apasionante ir a ver audiencias, digamos. Pero todavía tenemos que pensar cómo construimos esas formas para el litigio, esas formas del sistema adversarial. Todavía no las tenemos tan claras, ¿eh? Y no, la verdad que no, porque todavía sigue un gran apego al expediente, e incluso con esta actualidad de la pandemia, no se está hablando de la audiencia, sino que se está hablando del expediente digital, del expediente virtual, de que se pueda presentar el escrito por un PDF con firma digital, que se tenga un token, que se tenga una tarjeta, un chip, firmar digitalmente, poder entrar a un servidor donde esté el expediente, donde yo pueda ver qué es lo que se está proveyendo, acceder a la lista de despacho, o sea, pero pasarlo del papel al binario, digamos, y no tratar de aprovechar esto para el paso de la reforma, que todo se comienza a hacer a través de la audiencia, donde esté la inmediación,
eliminar esta intermediación del empleado judicial y el juez con las partes, poner un poquitito más la cuestión de ir un poquito más allá. Es cierto, lo que decís es muy cierto, esta idea de, ¿no?, de expediente digital, más preocupados por la eliminación del papel, que es bárbaro, pero no con que las decisiones se tomen audiencias. Esto se ve mucho y hasta hay proyectos que van en ese sentido, incluso a veces cuando uno ve, muchas veces ve la certificación de calidad y todo tiene que ver con trámites. Te certifican Ahora, calidad por cómo haces el trámite. Y en realidad lo que tenemos que pensar no es en hacer un trámite, sino en cómo resolver los conflictos, más allá de cómo después llevamos el registro, si es digital mejor, obviamente, pero las formas. ¿Cuáles son las formas del sistema adversarial latinoamericano? Este es un punto que es central. Pero, y aparte, déjame darte otro ejemplo con la historia. Vos vas a la Inquisición, y la Inquisición lo tenía clarísimo. ¿Cómo era el formato de procedimiento, las formas del procedimiento inquisitorial? Una investigación absolutamente oculta y que nadie se entere de nada. Y que esas formas están preparadas para sostener el terror, de no saber por qué una persona está detenida. Y cuando toca el castigo capital, cuando toca la pena de muerte, en la historia esto lo pueden leer en los libros de Anitúa, del que sea, digamos, pero cuando vos ves, decís, ¿cómo era la ejecución de una pena en Lima? ¿Cómo la ejecución en toda América, en México, en toda América Latina? Bueno, la ejecución, una decapitación, una muerte, se realiza en la plaza central, frente a la presencia de todo el pueblo, donde se colocan gradas y todo el mundo observa el castigo. Hay una visión muy clara de que las formas son para imponer el terror y para imponer el respeto a la ley, que nunca se sabe cuál fue la afectación de la ley. En el sistema nuestro deberíamos preocuparnos cuál es el objetivo que nosotros buscamos en primer lugar y luego cuáles son las formas. El viejo anhelo que está discutiéndose día a día todavía, es otra de las frases que me encanta recoger de la historia de la reforma latinoamericana. Cuando vuelve la democracia en Argentina, en el Ministerio de Justicia había una discusión muy fuerte. Estaba la gente de Nino, estaba Julio Mayer en esos encuentros, había Alberto Binder participaba también, y había una discusión y había una visión muy clara. Digamos, la visión era esta, es el proceso penal sirve para aplicar poder, para aplicar penas. Todo procedimiento penal responde a un modelo de Estado. Nunca hay una separación entre el modelo de justicia. Vos vas a un Estado totalitario y tiene un modelo de justicia secreto, oscuro, poco dinámico. Vos pretendés estar en un Estado de Derecho, estás construyendo las nuevas democracias, tenés que salir del proceso anterior. Por eso una de las primeras decisiones, ni bien vuelve la democracia, es hay que cambiar el proceso penal, y ahí viene que convocan a Julio Mayer para discutir cuáles son las bases del nuevo sistema. Y la frase era, tenemos que desterrar el modo inquisitivo de ejercer el poder penal. El modo inquisitivo de ejercer el poder penal es un todo inabarcable, es un programa político inabarcable que hay que generar líneas de acción concretas constantemente. Bueno, una de las líneas de acción es, si nosotros queremos un poder penal democrático y republicano, porque esa es una nueva democracia, está claro que tiene que ser transparente, porque eso permite construir sociedad y legitimidad. Y entonces hay que pensar cómo se hacen esas bases transparentes, cómo la gente puede acceder a la justicia para crear un poco más, y cuáles son las formas de una sala de audiencias. El juicio por jurado nos da muchas respuestas de todo esto. Digamos, uno va a juicio por jurado, más allá de la Constitución, porque si, bueno, los jueces no son elegidos democráticamente, los jueces en líneas generales responden al mismo sector social, entonces es una justicia de clase media, media alta, para, por lo general, como se aplica el castigo, castigar las clases bajas. Entonces ahí se va perdiendo legitimidad. Juicio por jurados te da esa dimensión de horizontalidad y de transparencia y te permite construir una sala de audiencias totalmente distinta. Bueno, nosotros tenemos que seguir empujando hacia el juicio por jurados, y en el mientras tanto, porque no todos los casos aparte se resuelven por juicio por jurados, tenemos que seguir construyendo estas formas procesales y este nuevo diseño de poder creer finalmente en que el castigo es legítimo, porque todo el sistema permitió una efectiva defensa. No hay otra manera. Por eso todo el cambio de teoría probatoria también.
Sí, y yendo un poquito a esta vida del expediente, el sistema Ujú. acusatorio, al tener la investigación en cabeza del fiscal y la desaparición del expediente, nos lleva a dar este paso de dejar también de pensar en el expediente digital y de basarnos en la cuestión eh, de la audiencia y una positiva y real aplicación de los principios de oportunidad también, para encontrarle más salidas alternativas a distintos conflictos que por ahí pueden solucionarse de otra forma que no sea en la última ratio del derecho penal. Sí. Los ministerios públicos fiscales, yo llevaría a un punto, digamos. Eh, que de hecho, aprovecho y comento que hoy, hace 2 horas, salió la revista de manera digital, Sistemas Judiciales, trabajando análisis político-criminal. Que es el punto que tienen que empezar a ver los fiscales. Si vos ves el Ministerio Público, porque tampoco quiero, con lo que voy a decir, ser ingrato, digamos, con los fiscales, de hecho tengo muchos amigos fiscales, no quiero generarme una pelea y Hay apagar algunos que no incendios. están viendo. Tal vez, nunca se sabe con la red. Pero a lo que voy es, así como la justicia, cuando uno dice la reforma judicial es una utopía, yo personalmente digo, una utopía, vos estás loco, ¿cómo vas a decir una utopía con lo que cambió América Latina? Cuando uno analiza el Ministerio Público Fiscal tiene que ver desde dónde parte, no solo desde la inexistencia, sino de cómo se construyó. Julio Mayer decía ya por los noventas, inicios de los noventas, lo definía al Ministerio Público Fiscal como un adolescente. Un adolescente al que se le piden muchas explicaciones y no tiene una edad para llevarla adelante. Si bien el Ministerio Público Fiscal moderno, desde la Europa continental, porque ahí nace de los procuradores del rey, digamos, los abogados que defendían los intereses del rey, y esto hace que el Ministerio Público Fiscal nazca un poco complicado, y el Ministerio Público Fiscal anglosajón nace mucho más adelante, es una creación, una institución muy moderna, porque antes esa tarea la llevaba la policía. Los ministerios públicos fiscales en Argentina y en América Latina, los que habían quedado vigentes, porque por ejemplo Chile, allá por el 27, 1927, empieza a analizarlo y dice, che, ¿qué hacen los fiscales? Yo me imagino esta discusión de los chilenos en este tono, pues son bastante pragmáticos. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Y diría, bueno, un fiscal se vela por las garantías del imputado. Muy bien. ¿Y el juez y el juez de instrucción? También. ¿Y entonces para qué tenemos un fiscal? Disolvieron el Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía en Entonces, Chile, sí. la disolvieron, 1927 creo que es, desaparece. Desaparece el Ministerio Público Fiscal, por eso en el 2000, cuando entran en la reforma, es mucho más fácil, porque es toda gente con cabeza nueva, toda gente que no tiene un vicio. Pero, más allá del caso chileno, los fiscales adolescentes les pusieron muchas cargas. Primero la definieron como una institución bifronte. Le dicen a los fiscales, usted tiene que tener una mirada hacia el mundo de la investigación y el mundo policial. Y los fiscales se compraron ese boleto, pero sucumbieron frente a una relación tormentosa y de poca confianza entre policías y fiscales, y que recién ahora se empieza a entender. Y le dijeron, pero no solo usted tiene una cara mirando hacia el mundo policial, usted tiene una cara mirando hacia el litigio, y tendrá que litigar con los jueces. Y se compraron el boleto. Pero el boleto que no terminaron de comprar, y que es lo que se está trabajando, digamos, te diría que los primeros, de la década del 90 hasta hace 5 o 6 años, no mucho más, si querés 10 como mucho, no, pero 5 o 6 años, solo se hablaba de esta mirada bifronte del Ministerio Público Fiscal y de tener éxito en las investigaciones. Pero uno ve que la selectividad del sistema sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque como dice Zaffaroni en sus primeros capítulos de Derecho Penal, parte general, Zaffa lo que dice es, cuando describe la justicia, es el poder verdadero lo tienen las fuerzas de seguridad. Son las fuerzas de seguridad las que detienen, y sobre ese detenido son los fiscales que deciden investigar o no, y sobre esa investigación es el juez, pero el verdadero poder lo tiene la policía. Y esto va a ser siempre así hasta que los fiscales no hagan análisis político-criminal, no analicen los delitos, no puedan generar propias investigaciones. Entonces, cuando vos tenés un Ministerio Público Fiscal que no piensa en generar otras investigaciones, lo que te va a provocar es que la selectividad del sistema sigue siendo la misma.
Entonces, ¿cómo ibas a desterrar el modo inquisitivo de ejercer el poder penal? Hiciste agua. Tenés que reforzar la investigación. En esta revista de sistemas nos dedicamos a hacer una visión por casi toda América Latina de qué están haciendo los ministerios públicos fiscales con análisis criminal, para ver en dónde está la región ahí y empezar a potenciar. Un ministerio público fiscal que sigue mirando caso a caso es una fiscalía que no va a cambiar la selectividad. Y hoy en día ya no existe el delincuente onda Robin Hood que roba para él y para su comunidad. Hoy el delito es algo mucho más complejo que siempre el entramado del delito va a responder a dos grandes visiones. Por un lado, puede responder a un fenómeno social. Todo lo que tiene que ver con violencia de género es un fenómeno social que hay que atacarlo por distintos lugares. Lo que no tiene que ver con fenómeno social tiene que ver con un mercado criminal. Mercado de venta de celulares, mercado de venta de partes celulares, mercado de trata de personas, mercado de armas, mercado de venta de vehículos usados, en fin. Cualquier delito que vos analices responde a un mercado. Si vos no atacás los mercados y no le quitas la ganancia, el trabajo que estás haciendo no solo no va a disminuir los hechos de inseguridad, sino que los va a potenciar, porque no estás atacando la raíz del conflicto. Entonces ahora el desafío, ya comprendido esto, en los ministerios públicos, en los últimos 10 años, y en los próximos 10 o 20, porque tampoco hay mucho estudio de análisis político-criminal en Estados Unidos, no se crean, implica empezar a entender esto y empezar a entender que el análisis político-criminal no es para llegar a una condena en un caso, es para entender el fenómeno criminal. Es decir, si yo en una zona trabajo una cuadrícula y verifico que en ese lugar, suponete hay, en el último tiempo hubo 10 robos de camiones con toda la carga y demás. Lo que yo tengo que analizar es, tengo que sentar en una mesa a entender cuál es el fenómeno. Claro, ¿Quiénes son los que están detrás de este el fenómeno? famoso mapa del delito de que tiene que trabajarse en cada Claro, jurisdicción. exacto, pero el mapa del delito ya no pensado en entender dónde se van a cometer los hechos, sino entender cuál es la ganancia. Porque cuando yo entiendo el fenómeno criminal y la ganancia, vos ahí lográs romper, secuestrar cuentas, secuestrar dinero, romper el delito. Y esto todavía está muy verde, digamos. Hace 2 años trabajábamos con un equipo del instituto ayudando en una consultoría para ver cómo reorganizar la Fiscalía Federal de México. Fiscalía Federal de México, estoy hablando de 25.000 personas trabajando, con fuerza de seguridad propia, con escuela de capacitación, pero no estoy hablando de una escuela de capacitación como estamos acostumbrados aquí, que tenemos una escuela de capacitación y le ponemos toda la energía y la buena voluntad, pero sabemos que tenemos recursos limitados. Estoy hablando de un instituto. Estoy hablando de un instituto, el estilo universitario, con 10.000 personas que entran a cursar y demás. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio para ver dónde estaba posicionado y cómo hacer los cambios. Y les pedimos que, dentro de la competencia federal, individualicen los 5 fenómenos criminales más grandes. Entonces nos pusimos a trabajar y dijimos, bueno, drogas, trata de personas, desapariciones, delitos de violencia institucional y algún otro, ahora no recuerdo. Y contrabando. Una vez que individualizamos eso, les pedimos que nos armen una matriz donde en cada uno de esos delitos nos establezcan en 2 columnas, primero, impacto económico, ganancias superiores a los $500.000. Y estamos hablando de México, no es poca cosa. Y lo otro que establecimos es gravedad del hecho, basado en actividad que pasa las fronteras del país, internacional, más de 10 personas trabajando, con trabajo de menores, funcionarios o funcionarios públicos involucrados. Les dimos 2 meses para que nos encuentren esos casos. Y nos lo pueden individualizar. No hubo manera. No hubo manera. ¿Qué es lo que nos está marcando? Es que no estaban pensando el fenómeno criminal. Solo trabajan los casos. Y en el trabajo del caso a caso siempre se pierde. Entonces, los fiscales, además del litigio, ¿no? que
que tienen que empezar a entenderlo y trabajar y poder seleccionar los hechos, también tienen que tener esa mirada de qué litigar. Cuando empezamos esta charla, lo primero que dijimos es, bueno, uno cree en el litigio porque cree en los valores que hay detrás del litigio. Bueno, un fiscal, si sabe investigar, pero no lo puede litigar el caso, no va a defender los valores. Ahora, si no entiende el fenómeno criminal, está litigando solamente casos chicos. No está entendiendo. Eso va a llevar mucho tiempo, va a llevar 10 años, 20 años, hay que aceitar vínculos policiales con fiscales, hay que generar en cada una de las fiscalías una dirección de análisis criminal. Bueno, esto como para empezar, ¿no? Y es un cambio bastante radical porque en nuestros sistemas mixtos y hay veces que los fiscales el código no lo habilita a tener mucho trabajo, sobre todo en la instrucción. Sí, y tenemos frenos, como vos decís, también normativos. Por ejemplo, el nuevo Código Federal tiene un artículo así medio escondido por ahí, que parece como un artículo tonto, pero que dice mucho, que faculta a los fiscales a hacer investigaciones genéricas. Un código que pretende ir en esta línea tiene que tener esa aplicación de investigaciones genéricas. Porque si no, vos no podés investigar nada y si no tenés como una limitación también normativa, porque no está pensado de esa manera. Me acuerdo también trabajando estos años de reforma en el instituto, tuvimos reuniones con todos los fiscales coordinadores del país y, por ejemplo, veíamos y analizábamos, ¿no?, fenómenos criminales que sabemos que existen. Trata de personas en Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, ¿sí? Trata de personas en esa esclavitud laboral, ¿no? Todo lo que es la zafra y demás. Bueno, vamos a investigar. Sabemos que existe, digamos, no es que no existe, lo sabemos que existe. ¿Cuántos casos tenemos en la Fiscalía Federal? Y revisábamos, y este es un ejemplo, por poner un ejemplo de cualquier otro, es exactamente igual. 2 casos, 3 casos. Entonces, el artículo de investigación genérica lo que te permite pensar es, yo sé que hay trata laboral en tales lugares, yo sé que hay ejercicio y trata de personas en tales otras. No voy a investigar un caso en sí, voy a entender el fenómeno criminal para entenderlo y poder ingresar. Y una vez que tengo una investigación genérica, yo con eso elaboro un caso. Un caso que podrá tener 10, 20, 30 imputados, 50 víctimas. Es un caso, pero es el caso. Sin investigación genérica, los códigos te limitan absolutamente en un modelo en el cual terminás siendo el Está yendo que la estadística prácticamente. sí, el que soluciona los casos de lo que la fiscalía, lo que la policía quiere investigar. Entonces, nunca va a haber un vínculo claro en esas dos partes, entre fiscalía y policía, porque no hay igualdad de generar información. Entonces caes en ese modelo que también describe Zaffaroni. Sí. Gonza, y volviendo un poquito a esta nuestra situación de aislamiento social, ¿ya se dieron algún debate ahí en la cava en forma virtual? No, todavía no. El otro día hablaba con colegas, ayer, y había una colega que estaba por tener un juicio y finalmente se suspendió porque el imputado cambió el abogado, pero en breve va a llegar a algún juicio. Este, el problema ahí hay varios problemas. A la pregunta de Ujú. ¿se puede hacer un juicio oral con salas de audiencia remotas? La respuesta es depende. Depende qué es lo que está en juego y depende también cuánto dura el aislamiento, ¿no? Suponete que, o sea, ojalá que no estoy diciendo esto, por la cantidad de lo que estoy hablando me doy cuenta que necesito salir urgente y hablar con más gente constantemente, ¿no? Pero supongamos que, no sé, sale una decisión ahora y es horrible lo que voy a decir, la pandemia va a durar 2 años, ¿no? 2 años donde nadie puede salir. ¿Puede estar un Estado con 2 años sin aplicar justicia, digamos? No, No, claramente no, no. Claramente no. Entonces, ¿puede tomarse el Estado la decisión de dejar de prescribir un caso? Y la respuesta es no. Ahora, si el caso no está por prescribir, si no hay ningún interés concreto,
y uno espera que en un mes, 2 meses, la situación esté regularizada, ¿por qué hacer el debate? Ahora, el problema es a la inversa también. Como yo digo esto, también digo lo otro, es, si yo tengo una persona con prisión preventiva, ¿por qué tengo una prisión preventiva? Y entonces uno va a los manuales y dice, bueno, la prisión preventiva no es anticipo de pena. Muy bien. La prisión preventiva es porque sabemos que si recupera la libertad, la justicia no se puede efectivizar porque se nos va. El tipo, antes de dictar la prisión preventiva, estaba con el pasaporte y el pasaje de avión y dice, me voy. Bueno, por eso quedan. Y ahora entonces le dice, muy bien, el imputado te mira y te dice, juzgue, si para eso me tiene detenido. El Estado dice, no, estamos con pandemia. Entonces uno se queda mirando y dice, esto no tiene ningún sentido. Entonces, no tiene ningún sentido. No, va a tener que estar 2 años guardado porque la pandemia durará 2 años. No, ¿sabe qué? Hay que juzgarlo y hay que ver las maneras en que se juzga. Entonces, uno lo que tiene que analizar es eso, está en prisión preventiva, hace cuánto, hay que hacer el juicio oral, y en el juicio oral habrá que ver cómo se hace también. Porque hay mecanismos que son sencillos. Por ejemplo, una de las preguntas que uno se hace, hay que elaborar un protocolo, obviamente. Es más sensato elaborar un protocolo para fijar estándares. Pero si no hay protocolo, uno puede elaborar estándares también conforme a los principios. Un primer Claro, problema que se genera es cómo tomamos la identidad de la persona. Bueno, eso no es tan tal complicado. cual. Pone el DNI, manda por WhatsApp la foto, lo revisamos, miramos la foto, se la pongo al lado de la persona, lo chequeo. No es tan complicado. ¿Qué pasa si el testigo, otra gran pregunta surge, le toma juramento, no hay ningún problema, uno pierde un poco la percepción si la imagen es mala? Bueno, un poco de percepción uno puede perder en la imagen, pero no es un audio, uno está mirando. Y tampoco es, vamos, nuestras escuelas de derecho no nos han enseñado como lie to me, cómo detectar una mentira, y todos sabemos que ese método es súper falible. Tal vez efectivo, pero súper falible, digamos. Uno no puede basar el conocimiento científico en eso. Y me parece la tercera pregunta, diría yo, que es, ¿y cómo sabe? Y si lo están apretando, si hay alguien, bueno, entonces acá la Bueno, sensatez eso era una aparece. charla que la tenía con el presidente del Superior Tribunal hace unos días que me decía, ¿y cómo yo sé si no le están dictando? ¿Y cómo sé si no hay uno que le está apuntando? ¿Y cómo sé que no hay otro que le está diciendo tal cosa? ¿Cómo me garantizo, cómo voy a poder garantizar esa versión del imputado, perdón, del Sí, testigo, del que está declarando ahí? yo diría varias Eh, cosas ahí. La primera es, eh, si va a mentir, puede mentir en una audiencia oral también, punto uno. sí, El tema de que le estén dictando, se va a escuchar. Uno, si tiene un temor mínimo, podría decir, por una cuestión de seguridad, lo que le vamos a pedir es que en el cuarto donde usted esté solo, punto uno. Punto dos, usted tiene la cámara, hace la vuelta, mire, como si o sea, yo soy el testigo, dice, mire, voy a pasar despacio, despacio, paso, doy vuelta, ve, bueno, en este caso sí está bueno, lo Felu vemos, jugando Feli. sí, está Felu jugando a la PlayStation, pero más allá de eso, digamos, si no había nadie acá, dice, como comprobó, no hay absolutamente nadie. Punto siguiente, dice, le voy a pedir por favor que cierre la puerta y vamos a quedar acá. Es una posibilidad para evitar que haya alguien en la sala donde el testigo declara. Ahora, si tenemos mayores temores, pues decimos, no, bueno, este es un caso bravo, de un barrio muy conflictivo, donde puede haber, bueno, entonces en ese caso me parece que con las condiciones de seguridad, barbijo, alcohol en gel, distancia de 1,5 metros o 2 metros, etcétera, se los hace comparecer a los testigos con la distancia debida a una comisaría o a una entidad donde nos parezca adecuado o a una sala de audiencias y el testigo declara en la sala de audiencias. Pues en ese caso, incluso en la sala de audiencias, yo puedo distanciar a cada testigo por hora y tenerlos alejados. Porque van a ser pocos los juicios. Puedo usar salas de audiencias donde hay un testigo en cada sala y va circulando. Yo creo, y me hago cargo de ser parte del problema, que a los abogados nos falta creatividad. O sea, y no somos responsables, en línea general no somos muy creativos. Nuestra carrera nos exigió desarrollar creatividad. Entonces, cuando nos aparecen estas cosas,
rápidamente entramos como en un estado de preocupación y si uno empieza a pensar, como en esta charla, aparecen ideas, porque de hecho cuando yo te estoy contando que declaran la sede judicial, digo, bueno, y puedo ir a las salas de audiencias también, ¿cuál es el problema? Entonces, no hay una receta mágica para cada caso, digamos, eso es la Inquisición. La Inquisición siempre tenía un modelo único de aplicación de poder. Si usted comete esto, castigo. Pero la víctima quiere otra cosa, castigo. Pero la víctima no perdonó, no nos importa castigo. Eso, en el sistema adversarial, llevamos ese arrastre cultural. Entonces nosotros tenemos que sacarnos esa mochila y pensar que cada caso tiene una solución que puede variar. Entonces, ¿hay que hacer juicios orales? Depende. ¿Qué es lo que está en juego? La libertad del imputado está detenido. Bueno, entonces sí, pensemos cómo hacerlo. Pero pará, porque parece que en 2 semanas liberan. Bueno, entonces no perdamos la inmediatez de la audiencia con el juez. Son testigos complejos, entonces establezcamos un mecanismo para que no declare en la casa. Creo que tenemos que tomarnos esta pandemia, este aislamiento, con capacidad para ser creativos. Empezar a desarrollar nuestra creatividad en cada una de las decisiones. Si logramos eso, logramos un montón. La verdad que sí. Vamos a ver, hay un par de preguntas que andan dando vueltas acá en el chat. No sé si lo tenías activo o no. Sí, pero yo no llego a leer nada, porque si leo quedo pegado en la cámara y bueno, no. A ver. Había unas primeras preguntas que decían, hablaba un poco de la formalidad, si ir a la audiencia de saco o ir de remera o ir de algo más relajado. Es difícil, Mira, es una pregunta que uno puede decir más relajado. A ver, yo lo que veo es, hace 25 años en la justicia, desde todos los cargos, cualquier persona, todos eran saco y corbata. Y era verano y era corbata. Hoy en la justicia de la ciudad, como la mayoría, calculo que es así, es raro ver una corbata. Esto tiene que ver con cambios culturales y sociales, de costumbres de vestimenta, digamos. De 200 años usaba galera y hoy no se me ocurriría ir con galera, digamos. ¿Se va a poder usar remera? Posiblemente sí. Yo muchas veces me cuestiono también esta idea de decir por qué ir de traje, digamos. Y a veces también incluso suena como demasiado ostentoso un traje con la selectividad del sistema y demás. Pero yo entiendo, en lo personal, y es muy personal esto que voy a decir, yo entiendo que todavía hay abogados que entienden que la manera de vestir es una manera de tener respeto con el otro. No quiere decir que lo comparta. Entiendo que hay gente que lo ve así. Yo sinceramente pienso mejor sin manga, digamos, con remera de manga corta pienso mejor porque estoy más cómodo, y si estoy más cómodo puedo desarrollar mejor mi trabajo. Pero entiendo que hay gente que no, entonces por una cuestión de respeto en general, los juicios los hago de traje sin corbata o de pantalón y saco sin corbata, pero sigo manteniendo esa vestimenta un poco más formal. A mí, en lo personal, viene un abogado sin corbata, viene de remera, bienvenido sea, no tengo ningún inconveniente. Y hoy en las audiencias virtuales, ¿cómo viene el fit? Yo creo que como todos, camisa y pijama es. No, trato de estar con una camisa más o menos prolijo, digamos, ¿no? Pero sí, es más o menos la misma lógica. No me voy a poner un saco porque sería absurdo estar en mi casa con un saco. Yo lo veo absurdo. Pero sí, las audiencias he estado con camisa, no he estado con remera. Por ahí tenga que ver más con que también tratar de internalizar en estos momentos que sea creíble, que me vean como rol de juez, digamos. Yo trabajo de juez y cuando estoy de juez que me vean desde esa función. Pero sinceramente no me preocupa en lo más mínimo que me resulta hasta simpático que litiguen de remera. Bueno, había otra pregunta que estaba dando vuelta ahí que era sobre los juicios orales, los debates en forma virtual. Bueno, ya lo tocamos un poquito el tema. Y había una pregunta ahí dando vuelta que la verdad que no la entendí muy bien, que hablaba sobre los juicios en ausencia. Dicen que nos quedan 26 segundos. Reconectamos y terminamos. Bueno, no sé cómo se hace, vos dirás, reconectás y bueno. Sí, y volvemos a... Dale, y volvemos a conectar un ratito más, pues la verdad que dale. siempre es muy agradable
estar hablando con vos. Dale.